vamos a conversar un poco de los fármacos como contaminantes emergentes en el ambiente. En nuestra línea de investigación en el TEC nos hemos enfocado más en los fármacos relacionados con la salud humana. Sin embargo, pues muchos se van a encontrar también aplicados en la salud animal. Vamos a dar una serie de conceptos básicos para poder caer en razón, digamos, de cuál es esa conexión de las actividades, de cómo esos fármacos se usan en las actividades y cómo nos va a llegar a afectar tanto en salud humana como también salud ambiental. Comencemos por acá. Comencemos con lo que significan contaminantes emergentes. Y vean por ahí el título, contaminantes emergentes. En realidad, los contaminantes emergentes son sustancias que se están detectando en el ambiente. Sin embargo, estas sustancias no pertenecen a programas de monitoreo que son continuos en los países. Y se ha visto que están generando efectos adversos sobre el ambiente y que por tanto es necesario ponerles atención y llegar a controlarlos. De hecho, cuando ya se logra hacer eso, serían entonces posibles candidatos para la regulación ambiental. Lo que tienen ustedes dispuesto acá en esta diapositiva son algunos ejemplos de contaminantes emergentes. Los que están en la parte superior son los que tienen una prioridad sobre los demás, sea porque, digamos, tienen un mayor efecto o porque están en mayor cantidad reportados en el ambiente. Entonces vamos a hablar por ahí de algunos ejemplos. Tenemos por acá los aditivos industriales, que sabemos que se pueden utilizar sustancias que tal vez antes no se sabía que generaban algún efecto en la salud, pero que después se encontró que sí. En los productos de cuidado personal, tenemos pesticidas que tal vez se están desarrollando apenas y entonces todavía no se conoce cuál es la afectación que ellos pueden generar. Tenemos los fármacos de uso humano, que es un uso totalmente ampliado alrededor del planeta y que si bien es cierto se desarrollan para organismos objetivos, una vez que ya están en el ambiente se pueden transformar en sustancias que hagan daño a otros organismos que no son los objetivos. Lo mismo ocurre con los fármacos de uso veterinario. Estos están en la parte superior como una forma de indicar la relación que pueda tener en cantidades entre el uso veterinario y el uso humano. Tenemos por acá uno nuevo que es dentro del marco ahora de la pandemia, que es el SARS-CoV-2, que bueno, ahora por lo menos ya lo estamos también detectando en las aguas residuales y es una forma que nos indica a dónde debemos disponer los esfuerzos. Así también tenemos en la parte superior derecha a los microplásticos. Y bueno, puse microplásticos, pero también podríamos hablar de nanoplásticos, que de hecho son los contaminantes que se encuentran en mayor cantidad en nuestro planeta y que debido a la complejidad de la matriz, pues falta bastante para llegar a entender cuáles son sus efectos. En torno a los fármacos de uso veterinario, en torno a los fármacos de uso humano y los microplásticos, uno de los aspectos que más hace complicado, por llamarlo así, su estudio, es esa complejidad. Complejidad de su matriz como tal, complejidad de los efectos y complejidad del estudio de los organismos a los cuales ellos se les va a exponer. Muy bien, ¿cómo entonces nosotros estamos analizando la forma de exposición que tiene el ambiente ante estos contaminantes? Hay diferentes enfoques. Por acá vamos a ver la parte de medicina veterinaria y luego la de medicina humana. Sin embargo, en la diapositiva ustedes ven que hay muchas condiciones que se mezclan. Cuando hablamos de medicina humana, vamos a hablar de nuestras casas, vamos a hablar de los laboratorios que hacen fármacos, vamos a hablar de los hospitales en donde se atienden a las personas, entre otros. Lo mismo, pues, vamos a encontrar algunos componentes en la medicina veterinaria,
laboratorios que hacen los fármacos, en nuestras casas donde tenemos nuestras mascotas, en nuestras granjas, en donde siempre vamos a tener estos químicos para tratar de mejorar la salud de nuestros animales. Pensemos entonces en esos compuestos. Esos compuestos, cuando ya son aplicados al organismo objetivo, van a pasar por un medio de excreción a otros compartimientos. Puede ser que se hayan consumido en la persona, se excretan y entonces lleguen a aguas residuales que tengan un tratamiento. También puede ser que lleguen a aguas residuales que del todo no tengan ningún tratamiento. La otra forma sería que esos fármacos tal vez se vencieron o se dañaron y que entonces nada más se dispongan como residuos sólidos o residuo líquido a los basureros o a los lugares en donde se supone que se le da un mejor tratamiento a esos residuos. Depende de cuál es el país en el que estemos analizando la situación. Recordemos que cuando estamos hablando en países que tienen una condición económica un poco más limitante, pues el que existan simplemente lugares de disposición, sea un tratamiento efectivo de los residuos, eso es algo común. Cuando vamos entonces a analizar estas dos opciones, podemos llegar después a la conclusión de que sea que tenga tratamiento o no tenga tratamiento, esos fármacos van a llegar en una última instancia a residuos sólidos o residuos líquidos que se van a disponer en el ambiente. Cuando estamos hablando en el ambiente, uno de los que más nos interesa son las aguas superficiales. Aquí seguimos en la parte de el grupo de medicina humana y ahora me voy a mover al de medicina veterinaria. Ahí podemos tener toda la aplicación agrícola y también para cuidado animal. Lo que ahora nos mencionaba también un compañero expositor de abono. Y cuando unimos todos esos químicos que se utilizan en nuestras actividades agropecuarias, pues vemos que nuevamente van a pasar a tratamiento de aguas residuales y que después se van a disponer en nuestros cuerpos de agua. Ahora, ¿qué pasa cuando ya los disponemos en estas aguas superficiales? Que hay una gran posibilidad de que esas aguas superficiales se vuelvan a incorporar en nuestras actividades económicas a través de las aguas subterráneas que nosotros utilizamos, sea para tomar, que sería el agua potable, o de nuevo para incorporarla en las industrias, en nuestros hogares, para nuestras actividades domésticas. Y también en la otra parte, cuando hablamos de ingerir la carne de nuestros animales que son cuidados en nuestras granjas o los productos que cultivamos, eso también implicaría una fuente de exposición para todos estos organismos que estén ingiriendo esos alimentos, incluyéndonos a nosotros. Y ahí entonces vamos a sumar un parámetro de escalamiento en estos organismos, en la cadena trófica. Bien, entonces, tenemos por acá un resumen de cómo podríamos nosotros llegar a estar en contacto con estos contaminantes o también cómo los otros organismos podrían ser expuestos. Vamos a hablar ahora, vean el título cómo cambia, de los contaminantes orgánicos emergentes. Ahí nos vamos a referir más que todo al caso de los fármacos. ¿Por qué se les dice contaminantes orgánicos? Porque estos ya van a tener un carácter polar diferente al que podríamos tener en las otras matrices. Cuando hablamos de fármacos, debemos reconocer que estos fármacos tienen una forma de compuesto original, que le vamos a llamar compuesto padre. Ese compuesto padre puede llegar a las aguas residuales, como lo explicamos antes, y también pues va a ser aplicado en los organismos objetivos, medicina humana, medicina animal, como lo mencionamos antes. Y de ahí entonces se puede transformar en otros dos contaminantes. ¿Cuáles serían?
los que provienen del metabolismo del organismo que ingirió ese fármaco, que le vamos a llamar metabolitos, y los otros que son los compuestos originados por transformación ambiental, una vez que nosotros los dispusimos en las aguas residuales o en los diferentes cuerpos de agua que teníamos. Cuando ya entonces queremos analizar el efecto de un fármaco en el ambiente, debemos tomar en cuenta estas tres estructuras. Las estructuras, porque vienen de un compuesto padre, son muy semejantes, químicamente son muy semejantes. Eso supone un nivel de complejidad en el estudio elevado y por eso luego veremos que parte de las investigaciones que más encontramos alrededor de contaminantes emergentes se da en torno de los países que tienen un poder económico más grande para poder invertir en este tipo de investigaciones. La otra parte es que estos compuestos, cuando ya están en el ambiente, va a hacer que muchos organismos estén expuestos a ellos. Y la forma en que estos organismos reaccionen va a ser específica. Eso también entonces supone una complejidad adicional. ¿Y por qué es entonces necesario estudiar este tipo de sustancias en el ambiente? Porque tiene características que llaman la atención al daño que pueden hacer al ambiente o incluso a nosotros mismos cuando se vuelvan. De esas principales características podemos resaltar que no conocemos muy bien cómo funciona, que debido a su patrón de uso, lo que tal vez para una región es un problema, para otra región no. Y que la regulación está prácticamente ausente. Eso relacionado a situaciones sociales que podemos encontrar en el análisis de los contaminantes emergentes. Luego, cuando ya hablamos de la parte técnica y la parte química, está su bioactividad, que sabemos que son sustancias que se crean para generar un efecto específico y que, debido a que se utilizan constantemente, la disposición de estas sustancias en el ambiente hace que se hable de ellos de una persistencia, y le voy a poner entre comillas, porque es una persistencia porque siempre se están usando y siempre se están disponiendo. No es una persistencia porque tengan una vida media muy grande. Aparte, tenemos la toxicidad crónica, en donde para poder determinar el efecto que tenga algún fármaco en algún organismo, usualmente se hace a través de estudios de largos periodos y en donde uno tenga que ver todos los estadios de ese organismo o trate de ver la mayoría de los estadios de estos organismos y especialmente aquellos que son más vulnerables. Los daños de estas sustancias se reconocen ya a largos periodos, por eso se utiliza la palabra crónica. Lo de los daños agudos, pues eso es más fácil de determinar. Y estos daños crónicos se han detectado en concentraciones muy pequeñas, de concentraciones de nanogramos por litro. Entonces acá vamos a estar hablando de sustancias que son bioactivas, que tienen una estructura química semejante, que se dividen todavía en otras sustancias que pueden generar tal vez más efecto dañino, y que para poder reconocer sus efectos necesitamos suficiente tiempo para determinarlos a esas concentraciones bajas. Cuando hablamos de fármacos, sabemos que hay un montón de clases terapéuticas y que cuando las disponemos en nuestras aguas residuales y que van a alcanzar nuestros cuerpos de agua, esas clases no van separadas. No es que por acá vamos a poner a las hormonas y por allá vamos a poner a las medicinas para tratar el dolor. No, todo va a ir juntos. Citotóxicos, antiinflamatorios, todo en las aguas residuales va a ir junto. Eso también va a traer un componente adicional en el efecto que podamos reconocer en el ambiente, que es que la toxicidad de las sustancias en su forma individual puede ser una,
Y cuando ya lo tenemos mezclado, incluso podría aumentar. Por acá les presento una información, yo sé que es pequeña y de hecho eso es el objetivo, una información de cómo se ve algunos de los resultados que se han hecho alrededor del mundo sobre la detección de fármacos en agua potable. En agua residual ya es reconocido que hay gran cantidad de fármacos presentes y que se utilizan esos valores de nanogramos por litro que van a estar siempre afectando a los organismos. Después de aguas residuales, el que sigue en menor concentración son las aguas superficiales. Después de las aguas superficiales serían las aguas para consumo humano. Y acá lo que tenemos a la derecha son ejemplos de análisis de aguas de consumo humano en donde se han detectado estos fármacos. Vean por ahí, tenemos antibióticos, tenemos drogas que se utilizan para el dolor, analgésicos, tenemos reguladores de lípidos, betabloqueadores, de todo. Uno de los que tiene acá mayor concentración sería el de los antiinflamatorios no esteroidales, como el acetaminofén, y tenemos por acá también diclofenaco. Vean que en el caso del acetaminofén tiene por acá en uno de los estudios que se hizo en Francia en el 2008, una concentración de 210 nanogramos por litro en el agua que uno se toma. Algunas veces se habla de esa frase de que si a uno le duele la cabeza puede ir a tomar agua. Y es cierto, entre broma y broma, la verdad se puede asomar. Acá, por ejemplo, estamos viendo que en un fluido de agua potable estamos encontrando una cantidad de acetaminofén que a nivel ambiental es bastante alta. Tenemos por allá arriba en la parte de drogas antiepilépticas a la carbamazepina. Vean que tiene un valor de 43,2 nanogramos por litro. Esa es una concentración también considerable. Y de hecho, la carbamazepina es una de las sustancias que se utiliza como marcador antropogénico, porque se encuentra en la mayoría de los análisis que se hacen de aguas. Y repito, esto es agua potable, el agua que nosotros nos estamos tomando. Si estas son las concentraciones que se están detectando en agua potable, imagínense las que podemos encontrar en aguas residuales. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué importa preocuparnos? Porque estemos detectando esas concentraciones. Porque se ha visto que ya estos fármacos tienen efectos reconocidos. Variedad de efectos, porque como lo hablamos antes, va a depender del organismo, va a depender de la sustancia, cómo reaccionen esos organismos. Pero dentro de esos efectos, estos tres que tenemos por acá son los que más han llamado la atención y sobre los que más se han hecho estudios. Tenemos la disrupción endocrina, la bioacumulación y los estudios sobre genes de resistencia, que por eso es que estamos hablando de este tema ahora en esta semana. Por acá, en la parte superior, se les presenta un ejemplo de un estudio de genes de resistencia. Como en tierras de cultivo para plantas específicas, se hizo un estudio para determinar cuáles genes de resistencia habían por allí. Y esas son tierras que están cultivando cosas que en algún momento van a llegar a los humanos. Y de allí entonces que se estudie el potencial daño que podría tener a la salud humana. En la parte inferior lo que tenemos es el intersex. Cómo la disrupción endocrina puede transformar poblaciones de machos a hembras o características de hembras a machos en diversas comunidades. Cuando hablamos de bioacumulación, a lo que nos referimos es un avance en la cadena trófica de la sustancia, que podría
hacer que uno de los organismos en la base vayan a absorber esta sustancia, que a ese organismo no le haga nada, pero que cuando va hacia niveles superiores sí se vea un efecto negativo. Ahora, aquí juega un rol importante la polaridad de las sustancias, porque esa polaridad va a hacer que se puedan acumular más en algunos tejidos con contenido graso mayor que otros tejidos. Y de ahí entonces que las matrices que se vayan a analizar en los organismos para ver estos efectos tienen que ser elegidas con cuidado para buscar aquellas zonas que tengan una mayor concentración, que tengan una mayor acumulación de ese fármaco. Por acá tenemos algunos efectos reconocidos, pero que ya están como en una escala superior. Vean que en la anterior hablábamos de cosas tal vez que no se relacionaban, como que se sentían un poco más lejos de uno. Pero acá vean que ya tenemos situaciones a una mayor escala y en donde sí ya da un poco más de llamada de atención a lo que puede llegar a pasar. Tenemos por acá en la parte izquierda el caso del diclofenaco, que es uno que siempre expongo, porque fue uno de los desastres naturales que llamó a la atención a lo que sucede con los contaminantes emergentes. Eso que está por ahí es, bueno, son buitres. Son buitres y vean que todos yacen en el suelo. Toda la gente no sabía por qué había sucedido esto. Esto fue en India alrededor de 1990, 1991. Y lo que se observó fue que desde 1990 hasta 1993, la mayoría de la población, 95% o poco más, de estos buitres desapareció. No se sabía por qué, incluso se pensó que era algún ataque terrorista, pero después se dieron cuenta que eso venía asociado a un cambio en una de las prácticas veterinarias que había en el país, en esa zona. ¿Qué sucedió? El diclofenaco se utilizó a partir de esos años para tratar a las vacas. Y cuando estas vacas van muriendo en India, pues sabemos que no se pueden consumir por los humanos. Entonces las vacas quedaban por ahí expuestas a donde los buitres las podían encontrar y se las podían comer. A las vacas sabemos que el diclofenaco les ayuda, pero a los buitres no sabíamos qué les podía pasar. Y este es el resultado. La concentración que había de diclofenaco en una vaca, aún después de que se haya muerto, días después, concentraciones muy bajas, podía tener la capacidad para matar hasta 3 buitres de un bocado. ¿Y por qué? Porque les generaba daños renales. Y ahí entonces estamos viendo la importancia de entender qué está sucediendo en nuestra realidad, o sea, qué contaminantes estamos detectando en nuestro metro cuadrado ambiental para ver cómo va a afectar ese contaminante a los organismos que nosotros tenemos en este metro cuadrado ambiental. Acá vimos que en el caso de los buitres, pues el diclofenaco es literalmente mortal. Cuando vamos al lado derecho, lo que se expone es que es una situación que no está alejada de nuestras fronteras. Por acá tenemos un ejemplo de un reporte que se hizo en Costa Rica, en el Parque Nacional Palo Verde, en donde se encontró un comportamiento diferente de la reproducción en cocodrilos, o sea, diferente a lo que se estaba esperando por efectos de temperatura. Disculpen. Se vio que la población de los cocodrilos estaba teniendo un incremento de machos mayor a lo que se esperaba por la temperatura respecto de la cantidad de hembras. Si la temperatura era X, se esperaba que fueran más hembras que los machos, pero al final se estaba viendo que la diferencia era aproximadamente un 66%
de machos cuando se esperaba otra relación. ¿Qué sucedió? Se comenzó a buscar algunos cambios en el medio. Estos son cocodrilos que estaban en el río del Parque Nacional Palo Verde, y comenzó a buscarse zonas alrededor que tuvieran alguna actividad, que diera alguna idea, alguna luz de cuál era la situación que se estaba presentando. Se encontraron por acá granjas de cría de tilapia. Y se vio que en estas granjas se utilizaba una sustancia, la metiltestosterona, para poder lograr un cambio en la producción de estas tilapias, generar más machos que hembras. Y ahí se comprobó entonces, bueno, la sospecha potencial es de que el efecto del cambio en la población de los cocodrilos hacia machos era producto de esta metiltestosterona. Eso es a nivel nacional. Las aguas que se estaban utilizando en estas granjas eran nada más aguas que se iban a disponer al río sin un tratamiento eficaz. Luego vamos a ver qué tipo de tratamientos son los que se necesitan. Cuando estas aguas se disponían al río, la concentración de metiltestosterona iba a estar disponible para los cocodrilos. Y este químico iba a migrar hacia las hembras para poder después pasarse a sus crías. Bien, cuando tenemos entonces toda esta variedad de contaminantes, es importante tratar de asignar el riesgo. Acá, pues, ustedes que son profesionales en esta área pueden conocer un poquito más profundo, ¿verdad?, sobre cómo manejan esto para cada organismo, pero a nuestro campo lo que le interesa es saber sobre las concentraciones que manejamos individual y en forma mezclada, una referencia de qué daño puede dar en el ambiente. Acá entonces utilizamos esta asignación del riesgo ecotoxicológico, el ERA, y en nuestro campo nos interesa encontrar esa concentración en el ambiente que pueda decir si estos fármacos en forma individual o en forma mezclada van a representar un riesgo ecotoxicológico para el ambiente acuático. Nosotros nos profundizamos más en la parte acuática, pero igual se puede estudiar en algunas otras matrices de complejidad superior. Acá tengo en la parte superior, en la parte inferior, a la especie de Daphnia. ¿Por qué es la especie recomendada? Porque si vamos a estudiar daños crónicos, necesitamos hacerlo en una línea de tiempo que nos permita obtener esos resultados de una forma rápida para nuestra línea de tiempo humana. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, en 21 días, ahí podemos ver todos los estadios de la Daphnia y ver cómo entonces esta concentración que encontramos en el ambiente va a afectar, sea porque cambia su tasa de reproducción, aumenta su tasa de mortalidad, hay algunos problemas de movilidad, entre otros. Esto es uno de los organismos modelo que más se ha aplicado para poder lograr obtener resultados de una forma más temprana y que sabemos que si ya este organismo le puede generar cierto efecto, pues entonces nos abre una alerta de que bien podría también producirlo en otros organismos. Por acá vamos a hablar de la tecnología de tratamientos. Vimos por allá la presencia de agua, de contaminantes, perdón, fármacos en agua potable. Vimos que si llegaban a agua potable, es que pasaron desde nuestros hogares, desde los laboratorios que los hicieron, desde nuestras plantaciones, hasta las aguas subterráneas o las aguas superficiales que nosotros ocupamos para producir esa agua potable. Y entonces uno pensaría, entonces, ¿por qué no se eliminan en esas aguas superficiales o en esas aguas subterráneas? ¿Por qué no lo hacemos?
Bueno, porque aquí está otro asunto que hay que atender. Cuando hablamos de fármacos, las estructuras químicas que tienen esas sustancias usualmente tienen varios grupos funcionales. Y la resistencia que ellos tienen para poderse descomponer es mucho mayor que la que uno podría encontrar en una simple materia orgánica. Y por tanto, los tratamientos que se utilizan en forma regular no son suficientes. Cuando hablamos de tratamientos normales, los que comúnmente se aplican, sea en aguas residuales, principalmente, o en aguas para tratamiento, agua potable, son muy básicos. Hablemos, por ejemplo, de los tratamientos convencionales en aguas residuales. ¿Qué es lo que vamos a tener por ahí? Vamos a tener coagulación, sedimentación, filtración. Y ahí esas etapas que vamos a aplicar no eliminan la mayoría de estos contaminantes. Si acaso, así con mucha suerte, puedan llegar a 25%. Eso para cierto tipo de contaminantes, pero hay otros, por ejemplo, como las hormonas, que han demostrado una resistencia todavía mayor a estos tratamientos. Hablemos tal vez que podemos tener la posibilidad de aplicar actividad microbiana a estas aguas residuales. Nuevamente, la actividad puede funcionar para algunas estructuras, pero no para otras. Y entonces volvemos a tener una gran mezcla de fármacos que va a pasar a nuestros cuerpos de agua. En nuestro país, por ejemplo, la mayoría de las plantas, cuando las hay, lo que aplican es tratamiento primario. En otros casos, y eso ocurre en general alrededor del mundo, lo que vamos a tener es que muchas de las aguas se disponen sin ningún tratamiento. O que tal vez lo que se trate es nada más los sólidos que vayan a resultar de estas etapas de sedimentación. Pero que la línea de agua pasa directa sin tratamientos más fuertes. ¿Y cuáles entonces son esos tratamientos más fuertes? ¿Qué es lo que necesitamos? Como les mencioné antes, las estructuras químicas tienen tantos grupos funcionales que es necesario buscar una metodología capaz de llevarse todos esos grupos funcionales. Y ahí vamos a hablar de tratamientos avanzados, principalmente de tratamientos avanzados. Se conocen como tratamientos de oxidación avanzada. Algunos que se aplican a nivel mundial pueden ser, por ejemplo, el ozono y ultravioleta. Ahorita vamos a hablar por qué. Hay otros tratamientos ya a nivel de metodología terciaria, como son los absorbentes, y otros que están ahora en mayor auge porque pueden demostrar que su eficiencia de remoción es superior al 85%, y estos serían los de Fenton, procesos Fenton. Bueno, cuando nosotros hablamos de ozono y radiación, cuando tenemos por ahí peróxido de hidrógeno con radiación ultravioleta, hay un efecto específico de la radiación como tal, que mientras la longitud de onda pues sea más pequeña, va a tener mayor energía, entonces va a ser más fácil de eliminar algunos componentes. Y cuando hablamos del peróxido de hidrógeno es porque nos puede dar la posibilidad de generar algunas especies radicales, por ejemplo, radicales hidroxilo, que pueden hacer una oxidación más rápida de todo lo que tengamos ahí. Cuando estamos hablando de las reacciones fotofenton o fenton, su trabajo se basa justamente en esos radicales hidroxilo. Esos son los que se eligen en su mayoría como el de mayor efecto, pero hay otros radicales como los de sulfato o de cloro. ¿Qué pasa en las reacciones fenton o en la fotofenton? Que lo que tenemos es una concentración de radicales hidroxilo que puede llegar a oxidar toda la materia orgánica que nosotros tengamos y también todos estos fármacos que vamos a encontrar por ahí.
Vean que estoy haciendo una separación de los fármacos de la materia orgánica como tal que llevamos en las aguas. Mientras más radicales nosotros tengamos, pues mayor va a ser la remoción y más rápido de la matriz que estamos tratando. Cuando hablamos de este tipo de tratamientos, hay una limitación y es por lo que tal vez no ha sido tan extendido su uso, y es la limitación económica. Este tipo de tratamientos usualmente va a ocupar cierta inversión energética. Por ejemplo, si vamos a hablar de lámparas ultravioleta, pues de fijo vamos a ocupar inversión energética para mantener encendidas esas lámparas. En el caso también de las fotofenton, a pesar de que se puede utilizar radiación solar, también es más efectivo si utilizamos radiación ultravioleta. Y bueno, entonces ahí entra un dilema de qué necesitamos o cómo lo vamos a ejecutar. Necesitamos eliminar una matriz muy compleja, la de agua residual, que lleva de todo. Y sabemos que una de las formas más efectivas de hacerlo son los tratamientos avanzados. Pero por otro lado, si hablamos de las cantidades, de los caudales que nosotros debemos manejar, ahí entonces debemos pensar en la parte económica. Y volvemos al balance salud-economía. La idea es que se pueda establecer un tratamiento efectivo y se puedan aprovechar los mismos recursos que se están generando en esa planta. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta de tratamiento de aguas residuales que va a manejar todas las aguas del área metropolitana de San José, en Costa Rica, vamos a tener un montón de caudal que bien se podría aplicar para generar la electricidad que se utiliza en las reacciones fotofenton. Pero eso no es algo que se pueda hacer rápidamente y al final va a necesitar una inversión inicial grande también. Entonces ahí es en donde las instituciones dedicadas al saneamiento deben buscar información técnica que les justifique esas inversiones. Primero, que les justifique el problema que existe y después de eso, que justifique que haciendo un cambio X se puede reducir ese problema y que también justifique el sostener esa herramienta para eliminar el problema. Adicional a estas actividades que tenemos por acá de ozonificación o reacciones con fotofenton o fenton, tenemos una conocida que es carbón activado. Les decía que eso era una metodología terciaria y probablemente es una de las que más se encuentra aplicada alrededor del mundo. Lo que pasa acá es que hay un detalle. Cuando nosotros hablamos de metodología, pues por decirlo así, estamos moviendo el problema de un lado a otro. Digamos, aplicamos un filtro de carbón activado, que es uno de los que más ha demostrado remoción de los fármacos, y entonces eliminamos cierto porcentaje del fármaco que va en el agua residual, pero lo pasamos al carbón activado. Una vez que ese carbón activado se ha saturado, de alguna manera hay que volverlo a limpiar. Y ahí es donde decimos, ¿y ahora qué hacemos con esos fármacos? Los vamos a poner entonces en los residuos sólidos. Esos residuos sólidos van a llevar fármacos que pueden ser dañinos, como ya lo vimos, para los organismos. Y entonces no se pueden utilizar simplemente como abono, no se pueden utilizar como fertilizante. No se pueden disponer en nuestros plantíos sin hacer un análisis que demuestre su seguridad. De ahí que el utilizar, por ejemplo, carbón activado a gran escala no es una de las principales opciones que se consideran. Se va más a las otras que hemos hablado de ozono o de tratamiento con radicales OH. Ahora, eso depende, ¿verdad? Eso depende de cuál sea la facilidad que tenga la empresa o el gobierno local para poder aplicar estos tratamientos.
Pero si uno está empezando y quiere aplicar una metodología de tratamiento, lo ideal es tratar de tirar a lo más alto, que son los tratamientos avanzados. Porque, repito, esos son los que van a asegurar el tratamiento de la mayoría de los grupos funcionales que vengan en esos fármacos. Por acá les presento algunas de las iniciativas de regulación internacional. Y vean que dice iniciativas, porque sabemos que el problema es muy complejo. Apenas estamos dando nuestros pasos de detectar los químicos en nuestras distintas matrices ambientales, especialmente en agua. Pero una vez que se detectan, la idea es que uno reconozca los efectos y pueda definir cuáles son las concentraciones y cuáles son los medios para poder remover esas concentraciones o cuáles van a ser las acciones para prevenir que esas concentraciones lleguen a nuestro ambiente. Hasta que no se haga eso, uno no puede pensar en una regulación. Sin embargo, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Y de allí que hay diferentes entidades a nivel internacional que se han dedicado a recolectar información para tratar de iniciar con estos esfuerzos de regulación. Por acá tenemos a la Unión Europea con la Watchlist, que incluye algunos de los fármacos de los que se ha visto. Hay más información en donde se ha demostrado sus efectos nocivos. Vean por ahí el diclofenaco. Vean por ahí también a las hormonas, la etinil-estradiol, que nosotros vamos a encontrar como anticonceptivos. Todas estas hormonas que son de uso extendido, especialmente en la población femenina. Y vean también los otros antibióticos, eritromicina, claritromicina. Esos son químicos clave que se ha podido estudiar en mayor extensión y que se ha podido demostrar que generan efectos adversos en los organismos y, por tanto, deberían controlarse. La voluntad acá es que al menos se pueda realizar un monitoreo de estas sustancias que se incluyen en las listas al año para ver cuáles son los niveles de concentración de estas sustancias. En la otra parte tenemos a la EPA con la CCL, en donde lo que vamos a hacer es estudiar las cantidades que hay de estos fármacos, pero en agua potable. Vean por acá, bueno, las sustancias que tenemos, antibiótico, eritromicina y nuevamente las hormonas. El etinil-estradiol, pues ya sabemos que tiene un uso muy extendido y eso es entonces lo que le da a él su papel principal en lo que son las iniciativas de monitoreo. Esto es ya agua potable. En la parte de Unión Europea estábamos hablando de aguas superficiales. Acá ya pasamos a aguas potables. Hay otras organizaciones, como la coalición que tenemos por acá, GWRC, en donde incorporan más entidades que hacen una investigación más extendida y pueden entonces incluir más contaminantes en sus sugerencias de regulación futura. Acá tenemos la carbamazepina, que fue el que les mencioné antes, de marcador antropogénico, sulfamethoxazol, nuevamente diclofenaco, ibuprofeno, atenolol y otros más. Vean entonces que se ha visto a nivel internacional que el problema hay que atenderlo. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Pues hay que ir tomando los pasos respectivos, que sean conscientes de la responsabilidad que tiene cada uno de los actores para poder llegar al mayor nivel, que sería asegurar que tenemos controlado el problema, pero que también hay una regulación por ahí. Para llegar a eso, pues sí, evidentemente falta mucho tiempo. Hay iniciativas internacionales, que es algo que ahora los compañeros expositores han estado conversando. Hay iniciativas internacionales que van a trabajar en campos específicos o que en general van a tratar
de atender, digamos, lo que es el recurso en el que puede ir el contaminante. Tenemos por acá los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030, cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los objetivos que hay que resaltar es el de salud y bienestar, porque por allí se encuentran las iniciativas sobre saneamiento de agua y reducción de contaminación. Si ustedes van a los planes, van a encontrar algunas de las acciones que promueven la inversión de estudios o de metodologías que vayan a reducir la contaminación ambiental por este tipo de químicos. Y bueno, lo que ya ahora los compañeros en la mañana conversaron, los planes que tenemos, ahora que estamos hablando de la semana de la resistencia antimicrobiana, que se encuentran alrededor de la Organización Mundial de la Salud y las otras organizaciones OIE, FAO, que hemos estado conversando. Sobre GLAS es uno de los que, digamos, uno como químico, ¿verdad?, trabajando con los otros compañeros, pues tiene mucha interacción o le gustaría tener mucha interacción, porque la inversión para llegar a poder monitorear tiene que ser una inversión inteligente, para que sea una inversión eficiente. Luego vamos a hablar de esto en la parte de metodologías analíticas. Por acá hay algunos ejemplos de cómo se puede atender el problema. A nivel internacional, después de haber pasado por toda la experiencia de comenzar a tratar de analizar las sustancias, de ver cuáles son sus efectos, se ha tratado de buscar compendios concretos que nos ayuden a ver cómo se trabaja este problema, cómo se trata de reducir este problema. En la parte izquierda, figura 2, de Jensen 2015, ustedes pueden ver un esquema de cómo se sugiere que se debe manejar el tema de contaminantes emergentes en el medio acuático. Y es un esquema muy lógico. Primero, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos ver qué hay. Si vamos a analizar nuestros recursos de aguas superficiales, nuestros recursos de aguas potables, aguas residuales, primero hay que saber qué tenemos ahí. ¿En qué nivel de problema estamos? Cuando nosotros hacemos esos monitoreos, después vamos a establecer cuáles son las estructuras químicas que tenemos y el riesgo que esas sustancias pueden suponer a nuestros organismos, a los que tenemos en esa matriz ambiental que analizamos. Ahora, eso va a depender también de cuál es la transformación que tienen esas sustancias en nuestra región. No es lo mismo diclofenaco en Costa Rica que diclofenaco en Canadá, en Winnipeg, por ejemplo. No es lo mismo diclofenaco en Panamá que diclofenaco en Francia, porque las condiciones ambientales pueden generar cambios en su transformación o en cuánto tiempo va a durar esa sustancia en el ambiente. Nosotros en la luz solar vamos a tener radiación ultravioleta UVA y UVB. Mientras más radiación solar tengamos, vamos a exponer más a ese químico, a esa radiación solar. Y uno de los principales procesos de transformación ambiental de estas sustancias en el medio acuático es la fotólisis. En la fotólisis directa vamos a estudiar cómo el químico va desapareciendo en el tiempo producto de esa radiación. Aparte hay otro proceso, que es el de fotólisis indirecta, que sería ver cómo esos químicos interaccionan con la materia orgánica que tengamos ahí en esa matriz. Entonces, todas esas condiciones ambientales también hay que estudiarlas y ponerlas en la caja para determinar cuál es nuestro nivel de problema en nuestra región. Una vez
que sabemos lo que tenemos, que conocemos nuestra línea base, vamos a hablar de las medidas. Y cuando hablamos de medidas, lo más importante es comenzar desde cómo reducir el problema a que no pase. O sea, producción más limpia. ¿Cómo nosotros evitamos que grandes concentraciones de los químicos lleguen a tratarse en una planta de tratamiento o que lleguen a nuestros cuerpos de agua? Entonces, producción más limpia para evitar, para prevenir esas grandes concentraciones dispuestas en nuestro ambiente. Pero sabemos que aunque tratemos de hacer estas acciones, algo va a llegar al final. ¿Cuándo llegamos entonces a donde ya no hay más problema que simplemente tratar de reducir estas estructuras? Debemos pensar en cuáles son los tratamientos adecuados. Ya vimos que no son tan sencillos, que no es como tratamiento primario, ¿verdad? Tiene que ser más avanzados. Y también que sean tratamientos accesibles, que sean tratamientos para que la población a la que nosotros estamos estudiando pueda cumplir. Si nosotros damos las herramientas de concientización, de prevención, de reducción de esta contaminación, y ya cuando se está tratando el problema de que sean herramientas que de verdad eliminen estos fármacos del ambiente, ahí sí nos pasamos a la otra parte, que sería la de políticas, la de reglamentación, porque uno no puede exigir que se controle algo si no se ha dado las herramientas para poder controlar el problema. Muy pocos países están en un nivel ahora en donde están monitoreando fármacos y están dando valores de referencia. Por ejemplo, en Suiza, en plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, en donde se tiene una línea de contaminación como referencia para decir, ok, deberíamos estar llegando a estos niveles. Ahora, eso es en países que ya tienen caminos más recorridos. Cuando estamos hablando de países con limitaciones económicas más fuertes, pues ahí tenemos que comenzar por la parte de capacitación, porque no se podría hacer siquiera la sección de monitoreo si no hay recurso humano y recurso tecnológico para poder hacer ese monitoreo. Bien, entonces, cuando ya tenemos la posibilidad de trabajar en todas estas aristas, ahí sí, como les mencionaba antes, podríamos llegar a hablar de políticas y de reglamentación. Acá quiero hacer un hincapié en lo que es la eliminación de los fármacos a nivel ambiental y lo que les mencioné antes, que no es lo mismo diclofenaco en Costa Rica que diclofenaco en Canadá. Porque además de lo que es cantidad de luz y los organismos que hay expuestos, pues lo que son las precipitaciones también nos va a afectar un montón. Si nosotros hablamos de ríos, las concentraciones ahí van a variar. Si nosotros hablamos de que en invierno la gente tiende a enfermarse más, las concentraciones de ciertos medicamentos van a variar porque su uso probablemente en esa época fue mayor que en la época de menor precipitación. Entonces, todas estas aristas deben contemplarse a la hora de tratar de manejar el tema de contaminación emergente. Y acá, pues, el esquema se dirige al ambiente acuático. Luego vamos por la parte ya de involucramiento de los actores. Vean que tenemos en la parte derecha por Courtier en el 2018 una sugerencia de cuáles son los actores que deberían estar involucrados en el proceso. Pues en el desarrollo de los fármacos vamos a tener la parte de diseño y producción y ahí vamos a encontrar a las industrias farmacéuticas. Luego en la parte del uso, sea para medicina humana o sea para medicina de animales, vamos a tener a veterinarios, vamos a tener a doctores, pacientes,
todo este grupo médico que va a determinar qué es lo que se le va a dar a los organismos objetivos y también cómo los pacientes van a poder, ¿verdad?, asimilar esos productos y utilizarlos eficientemente. Y luego ya está la parte ambiental, en donde hablamos de lo que es el riesgo ambiental por esas sustancias y de la exposición de los organismos a esas sustancias, así como su monitoreo y control. Eso en diferentes matrices. La matriz acuática es la más estudiada por el momento, pero hay otras matrices. Nosotros podemos estudiar matrices más complejas como los propios organismos y también otras matrices que tal vez tienen menos extensión, digamos, o son menos populares, matrices como los suelos, en donde vemos que en los suelos el manejo de el transporte, digamos, de los contaminantes entra con condiciones del suelo de la región que también estamos analizando. Bueno, en toda esta parte nosotros vamos a buscar una integración de las actividades. Si estamos hablando de las industrias, lo ideal es que estas industrias tengan una responsabilidad extendida, que no solamente sea el desarrollo de un fármaco y que en ese desarrollo se vea cuáles son los efectos sobre el organismo objetivo, sino que también se vaya más allá y se piense en cuál sería el efecto de ese fármaco, ya si no se trata bien, en el ambiente. Y tratar de apoyar en ese ciclo la reducción de las cantidades de ese fármaco que vayan a ser dispuestas en el ambiente y que posteriormente podrían afectar a la salud humana. Eso en la parte de las industrias. En la parte de los doctores, de los veterinarios, de los pacientes, la concientización, luego vamos a ver unos ejemplos un poquito más específicos, la concientización de cómo se deben recetar los medicamentos, de cómo se deben usar los medicamentos para que sean efectivos para el organismo que queremos. Por acá están algunos ejemplos específicos a corto y mediano y largo plazo de cómo se debe manejar o cómo se debe tratar las actividades para reducir la contaminación con fármacos en el ambiente. Vean que al lado izquierdo tenemos la medicina humana y al lado derecho para medicina animal. En las estrategias para el corto plazo, por ejemplo, en la medicina humana, tenemos evitar las prescripciones que no sean, ¿verdad?, tan seguras o que se puedan cambiar para reducir la cantidad que se le da al paciente. Eso ya es un campo de los profesionales en salud dedicados a. O en la parte de medicina animal, también vean que está la opción de evitar los tratamientos que sean cuestionables. Ahí ese es un campo también de los profesionales. Pero un campo que se puede compartir entre muchos otros profesionales, sea que estén estudiando el ambiente, en la academia o en la parte de política, porque es la concientización. La concientización, desde nuestra perspectiva, es una de las mayores herramientas para poder reducir el problema, para poder prevenir el problema. Y después, para atenderlo. Una vez que pasamos esa concientización, la gente puede comunicarse mejor, la gente puede buscar información mejor para poder reducir los efectos negativos de estos contaminantes emergentes. Otros ejemplos que tenemos por ahí, y me gustó ahora uno de los comentarios de las preguntas que hizo uno de los participantes, es la educación. Acá nosotros usualmente lo vemos como educación para los doctores, educación para los veterinarios, para la academia, y me gustó mucho que conversó sobre la educación para los niños, porque sabemos que eso es
nuestro futuro, los que van a ir a poner en marcha lo que aprendan hoy en un futuro. Y entonces me parece que eso es parte del grupo que deberíamos considerar en estas acciones. Luego tendrán por ahí otros ejemplos de acciones a corto plazo. Ahora, a mediano plazo, por ejemplo, tenemos el uso de drogas que sean ambientalmente más amigables, los cambios en las dosis de esas drogas, por ejemplo, en medicina veterinaria, los cambios en las dosis, la galénica de cómo vayamos a hacer esas drogas para que los contaminantes sean menos dañinos. Y ya cuando hablamos de un tiempo más prolongado, pues también pensar en lo que es las iniciativas de manufactura y también pensar en los estudios ecotoxicológicos de las drogas que se están haciendo ya para ver su efecto en el ambiente. Por acá hay algunos ejemplos que hemos tratado de seguir de lo que hemos conversado y vean que de lo que ya se ha hablado, unas cosas importantes es el uso de regencias químicas y ambientales. Es normal que en las entidades dedicadas, digamos, a medicina humana o a medicina veterinaria, se esté tratando con estos temas y que no son doctores los que deberían estar ahí hablando de cómo se tratan los residuos de los fármacos. Ahí se debería trabajar con otro tipo de profesional. Por ejemplo, regentes ambientales, ingenieros en salud ocupacional, farmacéuticos y químicos. Es un trabajo en conjunto. En las entidades en donde se tenga que manejar este tipo de contaminantes, es necesario el conocimiento de lo que está pasando y la regencia para poder controlar cantidades que se están disponiendo o acciones de tratamiento. Y claro, ¿verdad? Que cada profesional va a tener su propio campo de acción. Acá en nuestro país, los farmacéuticos, por ejemplo, van a tener su propio campo de acción en torno a los medicamentos humanos, los compañeros veterinarios en torno a los de medicina animal, el Ministerio de Salud, ya como ente global, ¿verdad? Para poder trabajar con ellos. Pero al final es un trabajo en conjunto y las regencias son uno de los parámetros que puede agilizar las decisiones y mejoras. Hablemos nada más de la situación en Costa Rica. En Costa Rica hemos comenzado a trabajar en el tema, ha sido un poco difícil y hemos dado sí algunos pasos importantes. Poca investigación se ha hecho, a partir del 2011 es que tenemos los primeros resultados y la mayoría ha sido en monitoreo que es puntual. Ahorita les explico esa diferencia. Sobre la situación en Costa Rica, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, tenemos por ahí el Plan de Acción Nacional contra la resistencia de antimicrobianos, que está para el 2018-2025, y por aquí resalté de este documento cuáles son los antibióticos que hemos reportado como mayor consumo, así como las investigaciones preliminares que se destacan en ese documento sobre resistencia antimicrobiana, por ejemplo, a Escherichia coli o incluso atos de vacas de atos lechera. ¿Qué hemos hecho tratando en el país de concientizar sobre el tema? Por acá van a encontrar diferentes actores. Tenemos en la parte superior izquierda al Ministerio de Salud. Esto es específicamente para la caja. Tenemos actividades que hemos desarrollado con los compañeros del Ministerio de Salud. Hemos trabajado pues más con medicina humana. Entonces, hemos trabajado con la Caja Costarricense de Seguro Social en campañas de concientización y también con estudiantes de las universidades públicas para hacer esas campañas. También hemos trabajado con los respectivos compañeros de los colegios profesionales, el Colegio de Químicos, el Colegio de Farmacéuticos, para poder llegar
a atender algunas debilidades que se han identificado en el país, especialmente en la parte de reglamentación. Y también con compañeros de la empresa privada, como por ejemplo los gestores de residuos de medicamentos, Punto Seguro. Eso es en la parte de concientización. En la parte de tratamiento, ya vimos que los tratamientos que normalmente existen son los tratamientos primarios en la mayoría del mundo. Y pues acá nosotros en el país hemos trabajado muy de cerca con la planta de tratamiento de Los Tajos, que es una de las más grandes, la más grande en la región. Con ellos hemos tratado de buscar la línea base, de establecer la línea base del área metropolitana, que es el agua que tienen ellos, y ver de ahí cómo justificamos inversión para tratamientos avanzados como los que les expliqué al inicio de POAS. Cuando hablamos de reglamentación asociada en el país, vemos un ejemplo que puede ser extrapolado a otros países. Acá en Costa Rica hay reglamentación específica para el manejo de los medicamentos, pero tiene ciertos vacíos. Por ejemplo, vacíos como responsabilidad extendida, como la incorporación del usuario final, y en el usuario final debemos incorporar a nuestras casas, el usuario doméstico, los centros de salud, los centros veterinarios, las interacciones de la supervisión profesional, y que el fármaco como tal va a tener un efecto desde que se elabora hasta que finalmente se vaya a destruir. El hecho de que haya expirado no implica que va a perder su actividad, su bioactividad. Y por tanto, también los residuos deben considerarse como sustancias de riesgo. Acá les puse otros ejemplos de reglamentos que tenemos en nuestro país. El reglamento de residuos peligrosos y el de residuos de manejo especial. Ahora, esto es para los residuos físicos como tal o líquidos de los fármacos. De ahí hay otra reglamentación asociada que es el de tratamiento de aguas residuales. Cuando ustedes van a evaluar esta reglamentación, van a ver que mucho de lo que incluye la reglamentación de disposición de medicamentos o de residuos peligrosos, de residuos de manejo especial, lo lleva uno al reglamento de aguas residuales. Y en aguas residuales veremos que los parámetros de control no incluyen los fármacos. Y esto no es algo que pase solamente en Costa Rica. Como se los dije, eso es algo que sucede en todo el mundo. La reglamentación que existe ahorita no puede incluir fármacos. ¿Por qué? Porque no les hemos dado a la población, a los entes involucrados, las herramientas para poder llegar a alcanzar un nivel de contaminación X que consideremos que es razonable, que es sostenible. Por el momento, pues, lo responsable es tratar de prepararnos para eso. Pero volviendo al asunto de aguas residuales, vean que por acá tengo uno de los ejemplos de lo que se reporta a nivel nacional y que le permite a un establecimiento operar. Ese es el reporte operacional. Acá tenemos pruebas de DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos, sólidos sedimentales, etc. Pero en ningún lado encontramos fármacos. Y por tanto, esto tiene que hacernos abrir los ojos. ¿Por qué? Porque las actividades que nosotros hagamos siempre deben contemplar aguas residuales. Como lo vimos al inicio, las aguas residuales son una de las principales fuentes de contaminación con fármacos. Y por tanto, las actividades que vayamos a incorporar en nuestros planes de manejo deben incorporar aguas residuales. Es cierto, es complejo llegar a eso y más bien lo que estamos haciendo de verdad es digno de reconocer, pero no podemos dejar de lado la significancia de las aguas residuales,
que siempre se trate de recordar que se necesita motivar la reducción, o sea, producción más limpia, la reducción de las cantidades que vayan a llegar a nuestros efluentes y que si es posible, que se motiven las técnicas de tratamientos de esas aguas residuales. Por ejemplo, si vamos a hablar de un nuevo establecimiento médico, un hospital, y vamos a considerar un presupuesto para tratamiento de aguas residuales, que se considere ahí una metodología que asegure la remoción de los fármacos. Vamos a hablar de la parte de avances nacionales sobre la colaboración de la academia. Acá les pongo lo que es el proyecto de contaminantes orgánicos emergentes que se ha trabajado en el TEC con nuestra universidad tutora, que era la Universidad de Winnipeg. Y eso era una investigación que se realizó, una de las primeras investigaciones que se ha realizado en el gran área metropolitana sobre fármacos en aguas residuales y aguas superficiales. Por acá les pongo la lista de algunos de los fármacos que tenemos. Vean que tenemos de todo, ¿verdad? Por ahí. Vean, eso no es mucho. Es cierto, no es mucho. Pero ¿qué significa? ¿Por qué es tan poco comparado con lo que ustedes podrían manejar a nivel de medicina veterinaria o humana? Porque cada vez que nosotros vamos a analizar fármacos, la metodología como tal es compleja, es bastante, económicamente, digamos, es un reto. Cada una de esas sustancias que ustedes ven acá, atenolol, carbamazepina, se relaciona con este ciclo de dinero que tenemos ahí. Cuando queremos hablar de la línea base, hay que analizar lo que tenemos de estos fármacos y en qué concentraciones ambientales los tenemos. Eso lo dijimos antes en el esquema. Porque en esas concentraciones vamos a determinar cuál es el posible efecto en los organismos de ese ambiente. Y pues analizar esas sustancias en el río o en las aguas residuales a esas concentraciones y sabiendo que sus estructuras químicas son muy semejantes, es complejo. Cada uno de estos compuestos puede suponer al menos $1,500 solo por patrón. Si queremos analizar atenolol, nosotros para hacerlo, para determinar la concentración ambiental del atenolol en el agua residual o en el río o en donde ustedes nos quieran pasar una matriz, qué sé yo, un mejillón, etcétera, nosotros tenemos que comprar el estándar. Y el estándar, en la metodología que nosotros utilizamos, va a consistir de una especie que está marcada, que puede ser, por ejemplo, con deuterio o carbono, y carbono 13, y vamos a tener ahí una sustancia que le llamamos marcada y una sustancia que le llamamos natural. Las sustancias marcadas son normalmente muy caras. Entonces, cada vez que se va a hacer un análisis de una de estas sustancias, debemos invertir $1,500 de entrada como mínimo para hacerlo. Después, $1,500, $2,000 es un rango normal de los precios que vamos a tener para analizar cada uno de estos compuestos. Eso es comprar solo el patrón. Vamos ahorita a ver la colaboración que hemos tenido de otras entidades para llegar a explicarles la metodología que hemos utilizado. Ya teníamos ahí esos compuestos y esa era la matriz que decidimos entre este grupo de colaboradores que íbamos a analizar. Eso lo hicimos en estos sitios de muestreo. Estábamos trabajando con el hospital, estábamos trabajando con el ICE para ver también el agua del Virilla, que es uno de los ríos más contaminados que tenemos en nuestro país, y en la planta de Los Tajos para establecer esas líneas base, ¿verdad? Ese conocimiento inicial de cuál es la contaminación que teníamos en nuestros efluentes. ¿Cómo hicimos o cómo hacemos, mejor dicho, ese análisis? Una vez que compramos los patrones que les mencioné antes,
venimos a la parte de muestreo. ¿Qué es lo que tienen por acá? Tenemos aguas residuales o aguas superficiales. Y lo muestreamos. A nivel internacional, el muestreo se recomienda que se haga en forma pasiva. ¿Por qué en forma pasiva? Porque nos permite tener un periodo de muestreo, valga la redundancia, largo, en donde podamos incorporar cualquier evento, que sea un evento, por ejemplo, de que hoy llovió un montón, pero la otra semana no llovió nada. Entonces, las concentraciones van a ir variando según ese nivel de precipitación. Otro evento podría ser que en ese río, por ejemplo, llegó alguien y desechó varios fármacos y que entonces ahí se vea un aumento en la concentración, pero fue porque alguien los desechó ahí o porque hubo una enfermedad específica y se dio más tratamiento para esa enfermedad y comienzan entonces a reportarse las concentraciones más altas de ese fármaco. Entonces, por eso se recomienda a nivel internacional que el muestreo sea pasivo. Esas son técnicas pues que tienen su complejidad aparte y que nos ayudan a entender los patrones de uso de la población de esos fármacos. La parte de muestreo puntual es un muestreo que se puede utilizar para iniciar, para decir, ok, es algo rápido, vamos a comenzar a ver qué hay, por lo menos. Pero a nivel internacional no se recomienda como la metodología ideal para sacar una línea base de contaminación emergente. Una vez que nosotros muestreamos, pasamos a lo que es el procesamiento de las muestras. Y ahí ya vamos a tener pues otros equipos involucrados. Pero acá quiero hacer hincapié en lo que tenemos en la parte derecha inferior, que es el equipo que se utiliza de cromatografía de masas. Y vean que aparte dice por ahí progénesis. Cuando analizamos fármacos en el ambiente, la metodología de preferencia para hacer esos estudios es cromatografía de masas. Y tiene que ser así, porque recuerden que debemos llegar a un nivel de sensibilidad de nanogramos por litro en el agua y que estamos tratando con estructuras químicamente muy semejantes. Por eso, la selectividad de la técnica tiene que ser muy alta. La sensibilidad de la técnica tiene que ser bastante alta. Si es muy sensible, significa que puede llegar a niveles de concentración muy bajos como los que vimos de agua potable. 230 nanogramos del fármaco por litro. Y que también sea capaz de no solamente detectar el fármaco padre, sino también poder detectar metabolitos o productos de transformación, que ahí ya incluso bajarían o podrían bajar su concentración. Cuando hablamos de cromatografía de masas, también una herramienta muy necesaria para hacer inversiones eficientes es el análisis no dirigido. Y esto nos ayuda especialmente en el estudio de resistencia antimicrobiana. Porque si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, alguna evidencia de resistencia y queremos determinar alguna prueba, pues deberíamos comprar todos los reactivos o todas las sustancias relacionadas para esa resistencia específica. Pero si no sabemos qué es lo que hay ahí, cuáles son los genes que podríamos tener de resistencia, no lo vamos a hacer de una forma efectiva. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Con el análisis no dirigido, nosotros en las aguas, por ejemplo, podríamos determinar qué tipo de antibióticos hay. Y con base a esos antibióticos, poder buscar la resistencia relacionada a esos antibióticos, de forma que la inversión pues sea más eficiente. Eso se hace sin necesidad de comprar los compuestos que les mencioné antes que valían $1,500 a $2,000. Eso es un análisis especial que nos dice qué hay en una matriz
sin que nosotros tengamos una idea previa de qué es exactamente lo que hay. ¿Ok? Después, en la metodología también podemos hablar de lo que son los estudios, que es la parte central que ven en esta diapositiva, los estudios de transformación en el ambiente. Acá lo que ven es un equipo de irradiación que simula la transformación abiótica de fotólisis en el ambiente. Y pues, claro está, los estudios de ecotoxicológicos sobre diferentes organismos. Acá nosotros hemos cooperado con el IREP, que ellos son especialistas en estudios de ecotoxicología. Por acá les tengo el esquema que les había mencionado del estudio no dirigido. El estudio no dirigido se utiliza a través de Progénesis. En nuestro país, nosotros somos en el TEC, somos la única universidad que tenemos este software. No es un equipo, es un software que se utiliza pues con uno de los equipos de cromatografía de alta resolución. En SENASA también ellos tienen su equipo, ¿verdad?, de alta resolución, pero nosotros damos acá un valor agregado que es el estudio no dirigido, para lo que les mencioné antes, de tener una idea más clara de qué son los antibióticos que se encuentran en una fuente, en una matriz ambiental. Acá algunos ejemplos de resultados que se han encontrado de concentración de fármacos en las aguas que se han estudiado. Por ejemplo, concentraciones de atenolol de hasta 4.000 nanogramos por litro, que eso en realidad, vean, son nanogramos por litro. Uno dirá, pero eso es muy pequeño, muy poco, pero que tiene su condición ambiental de estudio. Ahora, esto es para informarnos. Lo que estamos haciendo acá entre los colaboradores es tener la responsabilidad de ver en qué condición ambiental estamos ahorita, si tenemos contaminantes tipo farmacéutico en nuestras aguas y qué podemos hacer entonces para reducir el problema. Siempre lo hemos visto como una oportunidad más que un señalamiento. Esto es una oportunidad para decir, esto es el nivel de nuestro problema y cuáles son entonces las acciones para poder reducir ese problema. Y de esa forma es que nosotros acá podemos justificar inversiones, tanto en concientización, en planes de concientización, en planes de capacitación, en planes de tratamiento de las aguas o de todos los residuos que se vayan a considerar, sean residuos líquidos, por ejemplo los fármacos, o residuos líquidos de aguas residuales o residuos sólidos. Por acá, algunos ejemplos de las investigaciones que van ahorita en curso, que son en agua potable. Estamos haciendo una investigación ahorita para establecer la línea base de una planta de agua de tratamiento para consumo humano y pues las colaboraciones de concientización, comisiones ambientales con la caja y con otras universidades a nivel internacional. Estamos trabajando en el proyecto Erasmus, que nos está ayudando en la parte ya de bioética, bioderecho, perdón, para poder llevar a los grupos de interés esta otra arista del bioderecho, en donde queremos formarlos con cursos de contaminación emergente. Esto lo estaríamos anunciando pronto para ver cuándo podemos abrir los cursos, considerando ahora la situación de la pandemia. Estos son algunas de las fortalezas que hemos identificado, la investigación que se hace en la academia, la cooperación internacional, lo que les decía antes. Nos tenemos que capacitar a nivel de recurso humano, nos tenemos que preparar a nivel técnico para poder poner en marcha estos estudios. Si nosotros queremos saber cuál es el nivel de contaminación, no es algo fácil de llegar simplemente y de creer, ¿verdad?, que vamos a revisar todos los antibióticos que hay en nuestras aguas. No, hay que hacer una investigación previa, hay que hacer una inversión previa. Y en nuestro caso, pues ya hemos avanzado en este tema y por eso les ponemos a su disposición en lo que podamos ayudar. Por acá las oportunidades, ¿sí? Que usted nos dijo que le avisáramos cuando eran las 12:30.
Ay, sí, muchísimas gracias. Ya voy a Bueno, terminar. ok. Yo me emociono con este tema, perdón. Las oportunidades, como mencionaban los compañeros expositores en la mañana, oportunidades de cooperación, de academia, de actores en la medicina humana, en la medicina veterinaria, de que entre todos nos ayudemos a entender cómo manejar, cómo sostener, cómo hacer mejor nuestro enfoque sobre este programa ambiental. Y luego las oportunidades de investigación que tenemos a mediano y largo plazo. Resistencia antimicrobiana, lo hemos considerado con el AIA. Monitoreo activo en aguas subterráneas, eso es para estudiar la presencia de fármacos en suelo. Incluso ya hemos llegado a profundidades de 50 centímetros y hemos logrado determinar la presencia de carbamazepina, eso luego saldrá. Y monitoreo pasivo en aguas residuales con hospitales, así como la continuidad en agua potable y monitoreo de aguas superficiales del que está previsto en nuestro país para el programa que hay a nivel nacional de calidad de cuerpos de agua. Y pues para cerrar, esta es una situación que se debe manejar en conjunto, que creo, ¿verdad?, que si todos nos apoyamos, pues podemos seguir adelante. De mi parte, eso sería. Muchísimas gracias a los colaboradores y creo que así terminaríamos. Muchísimas gracias.